Por eso le pedimos a Miguel Calvete, que es el director de INDECOM, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, que nos acompañara para saber cómo te va, Miguel. Buenas noches, gracias por venir. Gracias por venir. ¿Estos aumentos son los últimos o los primeros? Bueno, fundamentalmente son los primeros. Noviembre nos está dando un 15,8%. ¿Cuánto? 15,8% lo que es mes de noviembre. Ajá. Pero en lo que llevamos estos 10 primeros días de diciembre, ya estamos en torno al 11,8%, entre 11,8% y 12%, lo que nos da una proyección de aproximadamente entre 22 y 24% para diciembre. Todavía no cerramos la primera quincena. Todavía no cerramos la primera quincena. O sea que, creo que lo dijo también el presidente electo, ¿no? Lo viene diciendo antes, durante el proceso electoral y lo anunció ayer también. Vamos a tener una inflación muy alta, va a haber una inercia inflacionaria en el mes de enero y de febrero y como vos bien decías, hay en lo que es alimentos, bebidas, más allá de lo relacionado a los seasons navideños, que es algo que sabemos que 15 días previos a las fiestas suelen haber aumentos que van entre un 20 y un 25%. Una cuestión estacional. Una cuestión estacional, pero simplemente con ver el aumento de combustibles, que fue de prácticamente un 45% en el último mes, y todavía falta otro ajuste más, al igual que los cuadros tarifarios y demás, eso genera una inflación por expectativa. ¿Por qué? Porque tanto la energía, el combustible, lo que es logística, lo que es distribución, y todo lo que es la cadena de valor de cualquier unidad productiva, obviamente el tema de energía incide de manera directa, claro, y el tema de insumos también. Y esto es lo que vamos a ver en los próximos 3 meses. Bueno, vos hablabas de las expectativas. ¿Es un aumento ahora por las dudas porque no se sabe o tienen alguna idea de qué es lo que viene? Mañana va a haber anuncios en materia económica, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tema de la inflación por expectativa es algo que los economistas, básicamente, para explicarlo de manera simple, es lo que conocemos como por las dudas, costo de reposición. Entonces, aquellos que no tienen capacidad de estoqueo o que no tienen capacidad de compra, sobre todo pymes industriales, pequeños comercios, compran un insumo y después no saben a qué valor lo van a reponer. No podríamos hablar de especulación, sí podemos hablar de una suerte de ¿cuánto recarga? ¿Cuánto incide un consumo defensivo, ¿no? ¿Cuánto incide en el costo? Por las dudas. Bueno, entre 1 y 2 puntos es por lo general lo que incide en lo que se cubre un comerciante o un industrial. Pero en algunos insumos, como están atados al tema del dólar, y la expectativa de aumento de dólares es muy alta, a veces estamos entre 5 y 6 puntos en algunos rubros, caso de, por ejemplo, los insumos fundamentales, que son los envases larga vida, hojalata, vidrio, todo lo que es cartón y demás, han tenido una incidencia mucho más grande. Ahora, y eso ha generado también que la expectativa de venta sea mucho menor para esta fiesta, ¿no? Bueno, eso justamente quería que habláramos. ¿Qué pasa con el volumen del consumo? Pero por otro lado, si nadie sabe qué va a pasar con las variables, qué va a pasar con los precios, cómo definimos el costo de un producto, de cualquier producto, ¿hay abastecimiento normal o vos estás observando que no se está abasteciendo en el número y el volumen que es necesario ante la demanda? A ver, no podemos hablar de desabastecimiento, pero sí de una retracción de casi un 50%, es decir, la mitad de lo que se requiere es lo que están entregando las industrias o los grandes mayoristas y distribuidores. ¿Y eso se retiene a propósito o no hay producción? A ver, hay una disminución de la producción, ¿no? Eso sin lugar a dudas, estamos en torno a un 30, un 35% de capacidad ociosa de las industrias, por un lado. Pero a su vez, por ejemplo, en el caso del seasonal, de lo que es productos navideños, los fabricantes de pan dulce, budines, confituras y demás, prevén una caída de entre 20 y 25%, y justamente la previsión de no producción o la menor producción está en torno al 30%, porque no hay expectativas de venta, la venta es mucho más racional, mucho más planificada. Y lógicamente la gente ha tenido un deterioro en su ingreso, aquellos salarios formales que va entre un 26,7% es lo que nos dio aquellos asalariados formales que perdieron de capacidad de compra en un año. ¿En un año? En un año. En un año casi un cuarto del ingreso se perdió. Estamos hablando incluso de trabajadores que tienen asegurada la negociación por paritaria. Exactamente. ¿No? Bueno, pero hay algo más grave. En el caso de trabajadores informales. ¿De cuánto ahí? Ahí fue del 32,7%. Casi un tercio. Donde incluimos jubilados y pensionados. ¿Por qué? Porque no tienen, a ver, más allá que hay un ajuste, que
que se da de manera automática, no hay una negociación y una actualización. Y esto impacta directamente en los sectores más vulnerables, como te decía, caso de jubilados, caso de beneficiarios de distintos planes, pero sobre todo aquel trabajador informal que obviamente está fuera del sistema, ¿no? Ahora, todos estamos tratando de pensar en una forma de reactivar la economía, aunque claro, el mensaje de anoche, de ayer a la tarde, del presidente Javier Milei anticipó que son tiempos difíciles, que va a haber ajuste, que sin el ajuste no se sale. Dice él, que sin el ajuste no se sale. Y habla incluso de un 15.000% de inflación. Lo dice para asustarnos, como una hipótesis de estudio, como un hecho concreto o como una forma de sostener, si no digo esto, no voy a poder establecer el programa económico que busco. Bueno, a ver, creo que es un poco de todo, pero más allá de eso, la situación, como bien la planteó el presidente electo, es mucho más grave que en el Rodrigazo y mucho más grave que lo que ocurrió en el año 89 y en el 2001. Es decir, las variables y los indicadores son, si no se corta ahora con un ajuste, y obviamente no gradual, porque sabemos que el formato gradual no ha funcionado, y en estos casos es muy complejo aplicarlo, realmente hay un riesgo de hiperinflación. De ahí que él habló de más de 10.000% de inflación. La inflación se está acelerando, hay una espiral inflacionaria y hay una aceleración. Obviamente, estas medidas de shock lo que van a generar es agudizar esta inflación, es decir, este estancamiento con inflación, que lo venimos viviendo ya desde hace varios años, pero se marcó mucho más en este último año. Obviamente el 2024 va a ser así, vamos a estar en torno... Vamos a seguir con 3 dígitos entre 140 y un 180% de inflación para el 2024. Y recién, si todo funciona bien, habría un amesetamiento en el primer trimestre del 2025 y comenzar a bajar un poco, tal vez a un dígito en el segundo trimestre del 2025. Estamos hablando de una meseta, pero alta para 2025. Bueno, exactamente. Lo que pasa es que es prácticamente imposible bajar la inflación de 140, 150 a menos de 20 puntos o 30 puntos. Pero, esa es una barbaridad, ¿no? Pero hay un escenario sobre el que todos tenemos interrogantes. Para mejorar la situación, ¿tenés que tomar medidas que van a generar más inflación todavía? ¿Que van a frenar más la economía? ¿No hay otra forma, creo? En realidad, a ver, ¿qué ocurre? Hay una falta de inversión muy grande en el país. Esa capacidad ociosa de prácticamente un 35% de casi toda la industria se debe a que no hay inversión. Esa falta de inversión es obviamente porque no hay una perspectiva y porque por otro lado lo que tenemos es cuadros tarifarios retrasados, mucho subsidio a temas puntuales, caso del transporte, del combustible y demás, que eso necesariamente ha generado una distorsión de todo el sistema de precios, sobre todo en el caso de la energía. Me pregunto, los comercios chicos, vos conocés muy bien, sobre todo el tema de la compra y venta de alimentos, los comercios chicos, los de proximidad, las industrias pyme, las que producen, ¿tienen espaldas para aguantar esta situación, para sostener esta ecuación? Bueno, este es un debate que se ha dado hace muy poco, lo hemos hablado tanto con la gente de Copal, que es hay dos grandes agrupaciones de productores de alimentos. Copal, que es la coordinadora de productores de alimentos, que son las grandes compañías, y Capima, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, que son... ¿Resisten? Bueno, en el caso de Capima, justamente uno de los temas que reclamaban el gobierno anterior y lo reclaman este gobierno, es generar, dentro de esa ley ómnibus que se está planteando, una reforma fiscal y tributaria diferencial para esas pymes, porque realmente son, primero que son las principales dadoras de trabajo, ¿no? El 70% del trabajo lo dan las pymes, pero por otro lado tienen una presión fiscal y tributaria perversa que es prácticamente mayor todavía que la que tienen las grandes compañías. Eso creo que es uno de los temas, y de hecho lo hemos hablado con un viejo conocido que hoy asumió en la parte de defensa de la competencia, justamente, que es el doctor Blanco Muñoz, y estábamos charlando de ese tema, que bueno, entendemos que es una persona idónea en esto y creo que va a tratar de monitorear el tema de las herramientas para... ¿Quedó confirmado Blanco Muñoz? ¿Vuelve entonces allí a defensa de la competencia? Sí, está confirmado Blanco Muñoz en lo que es comercio interior. Miguel Calvete, te agradecemos mucho esta conversación. ¿Te preocupa el panorama? Y es preocupante sobre todo por los niveles de desocupación, por los niveles de pobreza y fundamentalmente por el sector pyme, que es ese dador de trabajo, obviamente que es el único apalancamiento que tenemos como para
luchar contra la desocupación. Muy bien. Miguel Calvete, entonces, un especialista en temas que tienen que ver con el consumo, el director del INDECOM. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes.